permanecerán abiertos y sirviendo durante este feriado. Ingresamos a pedirle al doctor Vega un juicio de valor sobre lo anunciado por el gobierno, que más que una decisión es una excitativa hacia la población, la supuesta obligatoriedad de vacunarse. Bienvenido. Muy buenos días, ingeniero, y un saludo a la audiencia. Mire, yo pienso que definitivamente son medidas que se están tomando ante situaciones que son sumamente preocupantes. Pese a que el país tiene una muy buena tasa general de vacunación, más del 70% de la población vacunada y sobre todo más de los 5 años, que es la meta, todavía existen zonas o existen provincias donde la vacunación puede generar un problema alto. Por ejemplo, Morona Santiago tiene un porcentaje de vacunación de un 61%. O por ejemplo, recientemente con los esfuerzos que se ha hecho, Cañas recién está alcanzando el 72%, en tanto que provincias como El Oro, Azuay, superan fácilmente el 80%. La situación se vuelve compleja porque además de tener la posibilidad de generar infección y de tener o desarrollar un cuadro grave, aquellas personas que no se vacunan, la posibilidad de ser portadores de la infección incrementa que obviamente estas puedan ser llevadas a personas que ya tuvieron vacunas. Y esto sucede justamente con la variante Delta. Es decir, no solo que tienen riesgo de morir, sino que llevan a infecciones a otras personas que han sido parcialmente o totalmente vacunadas. Ojo, que realmente una de las cosas que se ha ido aprendiendo durante la pandemia, que la inmunidad que genera la vacuna tiene una duración, es decir, aproximadamente va hasta alrededor de seis meses, y por ende una persona, pese a que recibió sus dosis, si tiene contacto con esta infección, podría obviamente enfermar. Y la tercera situación que definitivamente estamos viendo como problema a nivel mundial, que justamente son las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas, aquellas que pueden generar procesos de mutación o de variantes en los virus que pueden escapar o que se vuelven resistentes a los mismos. Creo que una de las situaciones que nos da cierta ventaja a América Latina es que estamos viendo que sucede en nuestros países 2 a 3 meses después. Lo que ya está sucediendo en Europa es una suerte de déjà vu, lo que viven allá y lo que podríamos vivir acá. Entonces, en ese sentido, la vacunación ha demostrado efectividad en reducir la transmisibilidad, inclusive con variante Delta o la Omicron, inclusive una disminución o una resistencia, una ligera defensa que puede tener, bueno, no digamos ligera, una defensa que puede tener. Es decir, es una medida costo efectiva. No significa que a ninguno de nosotros nos van a llevar amarrados o vamos a amarrar de las manos y pies hasta que reciba la persona la vacuna. De ninguna manera eso violenta definitivamente los derechos humanos. Lo que sí realmente es una excitativa donde prima el bien común es que aquellas personas que resuelvan no vacunarse tienen o necesariamente hay que restringir su movilidad porque son un riesgo en cuanto a la transmisibilidad del virus, El espacios día públicos, de ayer, doctor colectivos, Vega, etcétera. pudimos comunicar a nuestros oyentes noticias realmente esperanzadoras. En forma coincidente se emitieron resultados de investigaciones científicas de Escocia, de Inglaterra, de Dinamarca y de la propia Sudáfrica, país que fue el que primero reportó la variante Omicron. Todos estos estudios señalan y coinciden en que la variante Omicron es mucho menos maligna que Delta. Hay estudios que incluso han cuantificado esto y señalan que 3 veces más de hospitalizaciones se hubiesen dado en estos países si es que Omicron se comportaría como la variante Delta. Por tanto, es una información esperanzadora, pero con esto, incluso tomado en cuenta cuál es el momento que vive Ecuador y por qué la importancia de que la mayor parte de la gente, si no todos, se vacunen. Efectivamente, una de las noticias alentadoras es en este sentido, que justamente Omicron no tiene una mayor letalidad que la alfa.
Pero hay situaciones que definitivamente nos deben preocupar. La primera, creo que el COE cantonal, el COE y el COE nacional, sobre todo, que emitió esta normativa, para mi manera de ver, fue extemporánea. Justamente las medidas que está tomando. Dejó pasar noviembre y octubre, donde se daban aglomeraciones, donde se dio de baja absolutamente todas las medidas de bioseguridad, a sabiendas de que ya se conoce que durante prácticamente ya casi 2 años de la pandemia, cada evento que genera movilidad aumenta un 20 a un 40% el número de casos. Es decir, ya sabíamos que íbamos a tener un número de casos y se dio una falsa sensación de seguridad y este es el resultado. Una de las cosas que preocupa definitivamente es el incremento de casos a nivel nacional. Por ejemplo, en la semana anterior, 15 al 12 de diciembre, a nivel nacional se registraron 4.001 casos. Y esto es un incremento bastante fuerte tomando en cuenta de que a nivel nacional, en promedio, se registraban en las semanas anteriores, por ejemplo, en noviembre, antes del feriado, alrededor de 1.300 casos, es decir, es un incremento. Y en cuanto a mortalidad también, teníamos una mortalidad a nivel nacional de aproximadamente 20 a 30 casos durante una semana, y justamente después que comenzó este incremento a nivel nacional, se registraron, o el incremento se dio inclusive a 106 y 200 casos por semana de muertes por COVID. Es decir, de lo que había una reducción, generó obviamente un incremento. La segunda cosa que preocupa dentro de esta segunda, o esta rebrote que podríamos decirle, es el porcentaje de positividad. El número de pruebas que todavía se están haciendo a nivel nacional es aún escasa para la población, por supuesto que sí, pero la positividad, que era en algún momento menor al 10% de todas las pruebas, subió al 30 al 36%, es decir, 3 de cada 10 personas que se hacen una prueba sale positivo. Ojo que para controlar o considerar controlada una pandemia, esta debe ser menor al 5%. Chile, que es uno de los países con más avance en Latinoamérica, ha mantenido mediante la vacunación una posibilidad o una positividad de un 2%. Y eso le hace obviamente que sea menos susceptible a tener bloqueos. Es decir, se incrementó el número, se incrementó la positividad, y de hecho han sido un poco preocupantes las noticias de que se reabrieron unidades de terapia intensiva en Cuenca que ya estaban cerradas. Y de hecho conocemos que hay pacientes críticos y hay fallecidos en la ciudad de Cuenca, por supuesto, y sobre todo personas jóvenes. Ojo, yo decía hace un momento que debemos ver lo que está sucediendo en Europa y obviamente proyectarnos en 2 o 3 meses lo que sucede acá. Más de la mitad de los casos que están presentándose ahora a nivel nacional son justamente consecuencia de la variante Delta. Es decir, recién ahora estamos recibiendo el impacto de la Delta en Ecuador. Doctor Vega, otro de los temas que debería quizás preocuparnos frente al porcentaje todavía de personas no vacunadas y la presencia de nuevas variantes es que esta necesaria inversión que había que darse en el sector de la salud tampoco se ha cumplido, y que una nueva ola o un nuevo pico o un nuevo contagio masivo que pueda llegar a los hospitales y colapsarlos podría además perjudicar la atención médica de otras patologías, que es lo que ya vimos en los meses anteriores desde que inició la pandemia, y esto podría obviamente provocar también una mortalidad mayor, precisamente por la falta de atención que esto podría provocar. Efectivamente, yo pienso que en este periodo de tensa calma, podríamos llamarla así, donde obviamente no existe una saturación de los servicios de salud, pese a que en la ciudad de Cuenca estamos recibiendo o estamos teniendo alrededor de aproximadamente 100 casos por semana, no han colapsado y obviamente no han saturado los servicios a nivel de la provincia y tampoco a nivel nacional. Este espacio justamente donde se daba esta caída en listis, es decir, brusca del número de casos de COVID, debía ser el espacio perfecto para reforzar el sistema público de salud. Debía ser justamente aquel espacio perfecto para que permita reorganizar
y obviamente corregir los errores que potencialmente se pudieron haber dado en la toma o en la prevención de la enfermedad. Lamentablemente estamos viendo que el sistema de salud sigue en crisis, pese a que ya pasó la pandemia, la parte de la ola de la pandemia, digámoslo así, sigue en crisis de medicamentos, por ejemplo, hospitales desabastecidos, justamente esto crisis del iba a pedir personal. que puntualice, doctor Vega, ¿cuáles son los puntos más críticos que están afectando al sistema de salud público de Ecuador? Mire, yo pienso que justamente en este momento debía reorganizarse y obviamente replantearse el modelo de salud, tal cual lo presentó o lo mencionó el señor vicepresidente, que con muy buen conocimiento de causa, ¿no? El sistema de salud, si bien se basa en atención primaria o la promoción de la salud como elemento fundamental, creo que todas las patologías o todas las enfermedades que pudiesen ser prevenidas, todavía tenemos cifras en rojo. Es decir, tiene que buscarse un cambio cualitativo y cuantitativo en el sistema para que justamente aquellas enfermedades que puedan ser prevenidas en atención primaria, incluido obviamente el COVID, pueda realizarse. Y esto implica inversión en salud, inversión en personal, en talento humano, en infraestructura, que definitivamente no tenemos. Como mencionaba, el segundo punto crítico también es el número de camas hospitalarias en el sector público. No han crecido el número de camas en más de un 1% en los últimos 20 años, es decir, hace 20 años el mismo número de camas tendríamos aproximadamente un 1,2% más que el que tenemos ahora, y la población en cambio crece en 1,4% anual. Es decir, va a llegar a un momento donde el sistema de salud está desbordado. Estuvo desbordado antes de la pandemia, estuvo desbordado durante la pandemia y evidentemente ahora todavía tiene limitaciones para el acceso. Usted se estaba refiriendo también a otro de los puntos críticos, que es el de la escasez de medicinas, que está afectando no solamente al sector público, también al sector privado. Empiezan a escasear diversos medicamentos que necesita el público, y esto tiene otra característica adicional: los medicamentos en general son mucho más caros en Ecuador que en otros países. Efectivamente. Yo pienso que es necesario ahí tomar en cuenta dos elementos. El primero, veíamos que el Ministerio de Salud y sobre todo algunos hospitales de la Seguridad Social están haciendo alianzas estratégicas con empresas públicas para poder comprar medicamentos, ya que el sistema de compras públicas genera demoras. Es decir, es absolutamente increíble que un hospital público, el sistema público, se haya puesto una camisa de fuerzas que impida ejecutar una acción tan básica como es la compra de medicamentos. Yo pienso que desde allí debería cambiarse el modelo, sobre todo para el sector salud, que genere la posibilidad de hacer las compras públicas. Usted conoce también como universitario que la misma situación tenemos, o la misma camisa de fuerzas tenemos en las instancias públicas, donde básicamente hacer una compra implica un proceso larguísimo que puede inclusive terminar con la falta de ejecución del gasto público. La segunda cosa, ¿quién fija los precios de los medicamentos? Definitivamente yo pienso que es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Hay una mesa técnica en el sentido, donde obviamente se ha visto que hay un cambio cualitativo. Hace algunos años, donde tenía actividades o inclusive algunas actividades de estudios en Colombia, los medicamentos en este país tenían el doble de costo que lo que tenían en Ecuador. Sin embargo, justamente con una decisión política, con la posibilidad de fijar aranceles o costos de los medicamentos, se logró bajar en Colombia y se estandarizó el costo más o menos con el resto de países de Latinoamérica. Ahora, doctor Vega, ejemplo obviamente ha sido superado por Ecuador. Todavía no tenemos esa capacidad y medicamentos que cuestan o costosos, por ejemplo, como biomoleculares o biosimilares, en Colombia que cuestan $700 y aquí $1,800. El precio debe fijar el Ministerio de Salud Pública y no la oferta y demanda. Ahora, doctor Vega, precisamente respecto de estos temas, corrupción, precios, una de las alternativas que se había barajado o se había anunciado desde el gobierno es el sacar las farmacias de los hospitales públicos. ¿Es esta una alternativa? Mire, yo pienso que más que una alternativa, serían posibilidades.
No puede usted abstraer o separar la medicación con la atención. Y obviamente creo que uno de los elementos fundamentales sería ver qué procesos de fármacos se buscaría poner en el financiamiento o bajo la administración del sector privado. Primera cosa. Porque un hospital sin medicación básicamente no tiene sentido que vaya o cómo podría funcionar. La segunda cosa, creo que el sistema privado no garantiza transparencia. Es decir, veíamos un ejemplo bastante claro, obviamente hay oferta y demanda y equiparación de precios dentro de lo económico, que a inicio de la pandemia hacerse una prueba de PCR costaba $140, $150 sobre los $120. El Ministerio de Salud Pública dije no puede costar más de $45 y básicamente se bajó a $45. ¿Cuál fue la diferencia antes y ahora en la prueba? ¿A quién benefició hacerse una prueba que podía costar $45 durante la mayor parte de la pandemia? Es decir, sacar al sector privado no garantiza transparencia. A lo mejor agilidad en la compra, pero no necesariamente transparencia. Recordemos justamente que la compra de servicios en algunas instituciones, no quiero de ninguna manera generalizar, terminaron en glosas y obviamente con la prisión de algunos administradores de contratos de las prestaciones de servicios en clínicas privadas, por ejemplo, con la seguridad social. Es decir, pasar la administración de algo tan sensible dentro o a la empresa privada, yo creo que no es una solución, y esto es el caso de las farmacias, ¿no? Que se busquen mecanismos donde se pueda conseguir medicamentos con mayor agilidad. Podría haberse alternativas, pero absolutamente pasar esa responsabilidad que es estatal a los servicios públicos no le considero procedente. Volvamos, doctor Vega, al cierre ya de este diálogo con sus recomendaciones al público, recordándoles que el día de hoy, mañana, incluso el domingo, estarán abiertos sitios de vacunación en Supermaxi Miraflores, aquí en Totoracocha, en el horario entre las 10:30 y 16 horas de la tarde. Le escuchamos, doctor Vega. Definitivamente, yo pienso que un buen ejemplo escuché ayer. Esta enfermedad, nuestra protección es como andar en carro, ¿no? Donde obviamente la mascarilla y todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento y lavado de manos corresponden a los frenos, para que frene obviamente la infección. Y la vacuna es como el cinturón de seguridad, es decir, las dos no pueden ir separadas. Si usted, obviamente, pese a que esté puesto el cinturón de seguridad, no tiene los frenos, evita las mascarillas y el distanciamiento, pues obviamente el accidente se va a presentar. Igual cosa con las vacunas. La segunda cosa es que definitivamente debemos tener una responsabilidad, y eso lo hemos estado pregonando y diciendo desde hace mucho tiempo. Cualquier persona que presente síntomas es COVID, o síntomas gripales es COVID hasta demostrar lo contrario. Si usted tiene estos síntomas, no vaya a la reunión, aléjese. Y la segunda, si usted tuvo contacto con una persona de COVID, haga un aislamiento preventivo. Preferiblemente reunirse, si se van a dar estas reuniones, en espacios abiertos y ventilados. Evitemos justamente las reuniones donde puedan generarse infecciones y contagios que definitivamente están pasando factura y que pueden agravarse, y ya tenemos el ejemplo del año anterior. A cuidarnos todos y a vacunarnos todos. Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias, doctor Vega, por sus valiosos consejos y recomendaciones. El doctor Bernardo Vega fue decano de la Facultad de Medicina y es uno de los expertos en Cuenca en temas de la pandemia. Son las